Estados Unidos revela la mentira. El mito de una Ucrania víctima que clama por la paz se derrumba. El propio Estados Unidos, a través del profesor John Mearsheimer, lo deja claro. Ni Ucrania ni Europa quieren un acuerdo con Rusia. No hay voluntad, ni siquiera con presión internacional. En una entrevista publicada en YouTube, Mearsheimer revela que aunque Moscú y Washington lleguen a un pacto, sería imposible implementarlo, porque Kiev y Bruselas lo rechazarían sin dudar. Y no es teoría. Putin ya aceptó negociar sin condiciones, cara a cara, con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. ¿La respuesta? Un muro diplomático liderado por Zelensky, que firmó un decreto en el 2022 prohibiendo cualquier contacto con Rusia. En el 2025 la reafirmó públicamente. No habrá diálogo porque nunca lo quisieron. Territorio, desmilitarización y seguridad. Las tres bombas que confirman que el problema no es Rusia. Está en Occidente. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este miércoles, 7 de mayo. Rusia y las sanciones. El golpe que Occidente no pudo dar. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. El obstáculo para la paz no está en Moscú. El mensaje ha sido claro, reiterado y firme desde el centro del poder ruso. Vladimir Putin no se niega a negociar. El presidente de la Federación Rusa lo reafirmó el 2 de mayo del 2025 durante su encuentro en Moscú con el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff. En esa reunión, Putin reiteró sin titubeos la disposición de Rusia para dialogar con Ucrania, sin condiciones previas. La declaración fue pública, recogida por la oficina de prensa del Kremlin, donde el mandatario subrayó el compromiso de Rusia con una solución política al conflicto. Siempre que se le permita hacerlo sin imposiciones asimétricas ni presiones de la maquinaria occidental. Mientras Moscú extiende la mano, Kiev responde con un portazo institucionalizado. Volodymyr Zelensky ha clausurado toda posibilidad de entendimiento con su par ruso. En ese mes, firmó un decreto presidencial que prohíbe cualquier negociación con los líderes de Rusia. No se trata de una diferencia de agenda o de lenguaje diplomático. Se trata de un mandato legal que cierra la puerta a la paz. Y no quedó en el pasado. En marzo del 2025, el mismo Zelensky ratificó en declaraciones públicas que no tiene intención de dialogar con Putin bajo ninguna circunstancia. Este punto no admite interpretaciones. Mientras uno extiende la oferta, el otro blinda el rechazo. El académico John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago y uno de los más respetados realistas de la política internacional, lanzó recientemente una afirmación que rasga cualquier velo de ambigüedad. En una entrevista publicada en YouTube, declaró sin rodeos: Europa y Ucrania no están interesadas en un compromiso y ciertamente no están interesadas en un acuerdo con Rusia. La frase lapidaria desarma el relato occidental de un Moscú que es intransigente y expone, en cambio, la obcecación de quienes agitan las banderas de guerra desde Bruselas y Kiev. Mearsheimer fue aún más específico. Señaló que incluso si Washington llegase a un acuerdo con Moscú, cosa que aún está por verse,
Europa y Ucrania tendrían que ser obligadas a respetar esos términos. Lo dijo con claridad. Hay tres grandes cuestiones que no tienen solución: territorio, desmilitarización y garantías de seguridad, sobre las cuales las posturas son radicalmente opuestas. No hay margen para la ingenuidad. Occidente no solo ha inflado las expectativas de Kiev, ha tejido un marco de exigencias irreconciliables. Mientras Rusia responde con propuestas negociadoras, sin condiciones, la disposición de Moscú, en contraste con el cierre occidental, revela no solo una voluntad de diálogo, sino una estrategia diplomática profundamente calculada. La reunión entre Putin y Witkoff no fue una escenificación banal. El enviado estadounidense es una figura del círculo cercano de Donald Trump y su presencia en Moscú representa un canal no oficial pero significativo. Putin aprovechó el encuentro para enfatizar que es imposible resolver problemas tan serios sin diálogo y recordó que Moscú ha hecho propuestas realistas en repetidas ocasiones, todas ellas ignoradas o despreciadas por las capitales occidentales. El gesto diplomático del Kremlin, sin embargo, contrasta con el endurecimiento doctrinal de Kiev y Bruselas. ¿Pero por qué Europa insiste en mantener vivo un conflicto que podría resolverse con voluntad política? La respuesta la ofrece Alexander Mercouris, analista británico y observador implacable de la geopolítica continental. Según Mercouris, el conflicto con Rusia no es un accidente ni un efecto colateral, sino una herramienta deliberada de Bruselas para avanzar sus planes de integración política y financiera. En palabras del analista, los líderes europeos han pasado los últimos 10 años creando un proyecto de integración europea y están utilizando un conflicto sin sentido con Rusia para acelerar el proceso de integración europea. El señalamiento es demoledor. El conflicto que desgarra a Ucrania no tiene como fin derrotar militarmente a Rusia, algo que incluso los halcones de la OTAN saben imposible, sino consolidar una arquitectura institucional que justifique nuevos niveles de control político desde Bruselas. Mercouris lo explica así. La Comisión Europea se ocupa ahora de la energía, las sanciones y la política monetaria. Con la idea del conflicto promueven eurobonos emitidos no por ningún Estado, sino por la propia Unión Europea. Bruselas ahora piensa en su propio ejército y en recaudar sus propios impuestos. En ese contexto, la paz no es un objetivo, es un estorbo. La consecuencia directa de este diseño es la negación sistémica del diálogo. Las condiciones mínimas para una solución negociada: cesar el fuego, detener el flujo de armas y abrir un canal diplomático directo, han sido saboteadas desde el Parlamento Europeo, desde el gobierno ucraniano y desde los centros de poder del Atlántico Norte. Moscú ha declarado una y otra vez que está abierta al diálogo, incluso con la OTAN, siempre que las conversaciones se den en igualdad de condiciones y sin chantajes estratégicos. Pero Washington y Bruselas insisten en imponer términos que implican, en la práctica, la rendición rusa, algo que ni siquiera consideran posible sus propios generales. Mientras tanto, la OTAN ha redoblado su presión en las fronteras rusas. En los últimos años, Moscú ha registrado una actividad militar sin precedentes a lo largo de su flanco occidental. La Alianza Atlántica no solo ha desplegado más tropas, sino que ha reactivado viejas infraestructuras de Guerra Fría, expandido bases en los países bálticos y aumentado su presencia naval en el Mar Negro.
La retórica de disuasión de la agresión rusa ha servido de paraguas para legitimar una carrera armamentística que en nada contribuye a la estabilidad continental. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, la posición ha sido firme, pero abierta. Rusia está dispuesta al diálogo con la OTAN, pero no bajo imposiciones ni condiciones de inferioridad estratégica. En el fondo, la crisis ucraniana ya no es un asunto entre Rusia y Ucrania. Es un dispositivo de reconfiguración geopolítica promovido por intereses que escapan al control de los propios europeos. John Mearsheimer ha advertido repetidas veces que Estados Unidos está usando a Ucrania como peón para debilitar a Rusia sin arriesgar tropas propias. La tragedia, sin embargo, es que Europa no actúa como árbitro, sino como cómplice. La voz de los pueblos europeos, cansados de inflación, escasez energética y militarismo creciente, ha sido sistemáticamente ignorada. Los costos sociales de esta política de confrontación son cada vez más visibles en las calles de Berlín, París, Varsovia o Praga. En este escenario, el decreto de Zelensky prohibiendo las negociaciones con Rusia aparece no como un acto de soberanía, sino como una cláusula impuesta por una estrategia mayor que utiliza a Ucrania como un campo de batalla simbólico. La política del veto al diálogo ha sido avalado por líderes como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, todos ellos más preocupados por mantener la cohesión institucional de la Unión Europea que por salvar vidas en el Donbass o en Gerson. Es esta lógica la que Mercurius denuncia cuando afirma que el conflicto es funcional a la burocracia europea, no a los intereses de los ciudadanos. La ironía más amarga de esta situación es que mientras Putin repite ante enviados estadounidenses que no tiene condiciones previas para sentarse a la mesa, el Parlamento ucraniano eleva su retórica belicista y exige más armas, más sanciones y más garantías de que nunca habrá diálogo. La paz, tan invocada en los foros diplomáticos occidentales, se convierte en un fantasma cada vez más lejano. Un fantasma que, como toda entelequia, sirve solo para mantener viva una estructura que vive del conflicto. ¿A quién sirve la guerra? No a Ucrania, que pierde soldados, infraestructuras y generaciones enteras en una guerra interminable. No a Europa, que paga con recesión y escasez su fidelidad atlántica. No a Rusia, que soporta sanciones, aislamiento y campañas de desprestigio. Sirve, sobre todo, a un puñado de tecnócratas que han decidido que el futuro de Europa se construye sobre las ruinas de la negociación. El obstáculo para la paz, como bien dicen en Moscú, no está en el Kremlin. Está en quienes hacen del conflicto un instrumento de poder. Y mientras eso no cambie, ningún enviado especial, ninguna reunión bilateral, ni ningún canal de emergencia podrá abrir el camino hacia la paz real. Este miércoles, 7 de mayo, Occidente subestimó a Rusia. Pensaron que las sanciones serían suficientes. Sin embargo, Moscú se estuvo preparando. Y ahora, Estados Unidos y Europa se encuentran desesperados. ¿Quieres saber por qué no pudieron acabar con Rusia? Entonces, acompáñanos a ver Rusia y las sanciones. El golpe que Occidente no pudo dar. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.